Bienvenidos un día más a nuestro canal, el rincón favorito de los seriéfilos turcos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que levanta pasiones, que genera debate y que, seamos sinceros, nos encanta cotillear. Vamos a hablar de esas intensas, dramáticas y a veces cómicas relaciones entre las madres de los protagonistas y sus parejas en las telenovelas turcas. Sí, habéis leído bien, madres contra novias. La batalla por la atención, la aprobación y, en última instancia, el control sobre el corazón del protagonista masculino es un tema recurrente y fascinante que alimenta gran parte del drama en estas adictivas producciones. Y para ilustrar esta deliciosa batalla, vamos a centrarnos en dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las series turcas y que además vivieron una historia de amor real que nos mantuvo en vilo: Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Recordáis esa época dorada? Las alfombras rojas, las entrevistas conjuntas, las fotos robadas por los paparazzi. Un sueño hecho realidad para los fans. Pues bien, aunque su relación terminó, el impacto que tuvieron en la pantalla es innegable, y las dinámicas familiares que representaron en sus respectivas series nos dan mucho material para analizar. Vamos a ver cómo las madres de sus personajes influían en sus decisiones amorosas, cómo interactuaban con sus parejas y qué estrategias utilizaban para mantener a sus hijos bajo su ala protectora. Antes de que nos metamos de lleno en el salseo, no olvidéis darle al botón de me gusta si os gusta este tipo de contenido, que nos anima un montón a seguir creando vídeos para vosotros. Y por supuesto, suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros análisis, noticias y cotilleos del mundo de las series turcas. Tenemos mucho que compartir. Desde entrevistas exclusivas con los actores hasta análisis profundos de los guiones, pasando por los mejores momentos de cada serie y, por supuesto, las últimas tendencias en moda turca. Así que no os lo perdáis. Ahora sí, vamos al lío. Empecemos explorando algunas series donde las tensiones entre suegras y nueras alcanzan niveles épicos, y luego veremos cómo esto se refleja, o no, en las series protagonizadas por Kerem y Hande. Preparaos para el drama, la comedia y las situaciones al borde del ataque de nervios. Porque, seamos honestos, ¿quién no ha vivido alguna situación similar en su propia familia? Una de las series que me viene inmediatamente a la cabeza es Medcezir. Esta adaptación turca de DOC nos presenta a Yaman, un chico problemático de los suburbios que es acogido por un rico abogado en Alnkoy, un barrio adinerado de Estambul. El género es drama juvenil, con toques de romance, obviamente. Uno de los principales atractivos de la serie es la tensa relación entre Yaman y la madre de su novia, Mira. La madre de Mira, Sude, es una mujer sofisticada y ambiciosa que ve a Yaman como una amenaza para el estatus social de su hija. Sude no aprueba la relación de Mira con Yaman, ya que lo considera un chico de clase baja que no encaja en su mundo. La tensión es palpable en cada escena. Es relevante para nuestro tema porque la desaprobación maternal y la lucha por la aceptación social son elementos clave en muchas telenovelas turcas. Ver a un personaje como Yaman, luchando constantemente contra los prejuicios de la familia de su amada, es un tropo muy común que genera mucha empatía en el público. Además, Medcezir explora temas como la diferencia de clases, la superación personal y la búsqueda del amor verdadero, lo que la convierte en una serie muy completa y atractiva para diferentes públicos. Sude, en particular, es un personaje complejo que evoluciona a lo largo de la serie, mostrando vulnerabilidad y contradicciones que la hacen aún más interesante. Un dato curioso de Medcezir es que fue una de las primeras series turcas en adaptar una producción estadounidense, lo que le dio un toque fresco y moderno que atrajo a una gran audiencia, especialmente entre los jóvenes. Esto también ayudó a popularizar el formato de las adaptaciones turcas de series extranjeras, abriendo la puerta a otras producciones similares. Otro ejemplo, aunque con un tono más cómico, lo encontramos en Erkencikus. Esta serie, protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir, es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can, el hijo del dueño de la agencia. El género es comedia romántica de las que nos alegran el día. Si bien no hay una guerra abierta entre la madre de Can y Sanem, sí hay una clara diferencia de personalidades y expectativas. La madre de Can, Mepkibe, es una mujer tradicional y protectora, que al principio no está muy convencida de que Sanem sea la adecuada para su hijo, un espíritu libre que ha viajado por el mundo y tiene una visión muy diferente de la vida. Es relevante para nuestro tema porque muestra una dinámica más sutil, donde la tensión no es necesariamente hostil, sino más bien fruto de la diferencia de valores y estilos de vida.
La madre quiere lo mejor para su hijo, pero a veces tiene una visión muy diferente de lo que eso significa. Además, Erkenci Kuş destaca por su humor ligero, sus personajes entrañables y sus hermosos paisajes turcos, lo que la convierte en una serie ideal para relajarse y disfrutar. La relación entre Can y Sanem es adorable, llena de momentos cómicos y románticos que te roban el corazón. Un dato interesante de Erkenci Kuş es que catapultó a la fama internacional a Can Yaman y Demet Özdemir, convirtiéndolos en dos de los actores turcos más populares del momento. Su química en pantalla era innegable, lo que contribuyó en gran medida al éxito de la serie. Ahora centrémonos en las series protagonizadas por nuestros queridos Kerem Bürsin y Hande Erçel. Empecemos con Kerem. Uno de sus papeles más icónicos es, sin duda, el de Serkan Bolat en Sen Kalkam. El género de esta serie es obviamente comedia romántica, pero con toques de drama, como toda buena telenovela turca. En Sen Kalkam, Serkan es un arquitecto exitoso y workaholic que se ve obligado a fingir estar comprometido con Eda, una florista que odia con toda su alma, para recuperar a su exnovia. La madre de Serkan, Aydan, es un personaje complejo y fascinante. Aydan sufre de agorafobia y rara vez sale de casa, lo que la convierte en una figura muy presente en la vida de Serkan, pero también un tanto controladora. Si bien Aydan no tiene una relación antagónica con Eda desde el principio, sí se muestra escéptica y preocupada por la influencia que Eda pueda tener en la vida de su hijo, especialmente en su ambición profesional. La evolución de la relación entre Aydan y Eda es uno de los puntos fuertes de la serie. A medida que Eda logra sacar a Aydan de su zona de confort y le muestra una nueva perspectiva de la vida, Aydan empieza a apreciarla y a verla como una amiga y confidente, incluso llegando a apoyarla en su relación con Serkan. Es relevante para nuestro tema porque muestra una evolución positiva en la relación entre suegra y nuera, donde el amor y la comprensión terminan superando los prejuicios iniciales. Además, Sen Kalkam destaca por su humor inteligente, sus personajes carismáticos y su banda sonora pegadiza. La relación entre Serkan y Eda es muy entretenida, llena de altibajos y momentos inesperados que te mantienen enganchado a la pantalla. Un dato curioso de Sen Kalkam es que fue un éxito rotundo en todo el mundo, convirtiéndose en una de las series turcas más vistas en plataformas de streaming como HBO Max y Disney. Esto se debió en gran parte a la popularidad de Kerem Bürsin y Hande Erçel, cuya química en pantalla era innegable y traspasaba fronteras. Ahora pasemos a Hande Erçel. Una de sus series más recientes y aclamadas es Bambaşka Biri. En esta serie Hande interpreta a Leyla, una joven fiscal que se traslada a Estambul para investigar un caso de asesinato. El género es thriller psicológico con toques de romance y drama. Si bien la serie se centra principalmente en la investigación del caso y en la compleja relación entre Leyla y Kenan, la figura de la madre de Kenan, Sainde, es crucial para entender la psique del personaje. Sainde es una mujer poderosa y manipuladora que ejerce un gran control sobre su hijo. Sainde no aprueba la relación de Kenan con Leyla, ya que ve en ella una amenaza para su influencia sobre él. La tensión entre Leyla y Sainde es constante y palpable, creando un ambiente de desconfianza y rivalidad. Es relevante para nuestro tema porque muestra una dinámica donde la madre es una fuerza antagonista que intenta sabotear la relación de su hijo, no por protegerlo, sino por mantener su propio poder y control. Además, Bambaşka Biri se adentra en temas profundos como la salud mental, la identidad y la justicia, lo que la convierte en una serie muy interesante y reflexiva. La interpretación de Hande Erçel es impresionante, mostrando una faceta más oscura y madura que en sus anteriores trabajos. Un dato interesante de Bambaşka Biri es que explora temas como el trastorno de identidad disociativo y la manipulación psicológica, lo que la convierte en una serie mucho más oscura y compleja que las típicas comedias románticas turcas. Esto demuestra la versatilidad de Hande Erçel como actriz y su capacidad para asumir roles desafiantes. Además de estas series, hay muchas otras producciones turcas que exploran las complejas dinámicas familiares y las tensiones entre madres y parejas. Podemos pensar en Yark, donde la fuerte figura materna de Ilgaz juega un papel crucial en su vida, aunque no directamente enfrentada a Ceylin. O incluso en Güneşinkler, donde la madre de Savaş, Rana, tiene una personalidad bastante controladora y puede llegar a ser muy posesiva con su hijo. En Kiral Kask, la abuela de Ömer es una figura muy importante en su vida y tiene una opinión muy fuerte sobre quién debería ser su pareja, lo que genera conflictos con Defne. Estas series nos muestran que la influencia de las madres en las vidas de sus hijos es un tema universal que se explora de diferentes maneras en la televisión turca.
En resumen, hemos visto cómo las series turcas exploran las relaciones entre madres y parejas desde diferentes perspectivas, desde la comedia hasta el drama más intenso. La desaprobación maternal, la diferencia de valores, la lucha por el control y la evolución de la relación son temas recurrentes que generan mucha empatía y debate entre el público. Y aunque la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel no trascendió a la vida real de la misma manera que en algunas de sus series, las dinámicas familiares que interpretaron en la pantalla nos dan mucho que pensar sobre las expectativas, los prejuicios y el poder del amor en el contexto de las relaciones familiares. Nos hacen reflexionar sobre cómo las figuras maternales influyen en nuestras vidas, cómo nos enfrentamos a sus expectativas y cómo encontramos nuestro propio camino en el amor y en la vida. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este recorrido por el mundo de las relaciones suegra-nuera en las series turcas. A mí me ha encantado. Ahora, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué series turcas conocéis que tengan dinámicas familiares interesantes? ¿Creéis que las madres en las series turcas son demasiado controladoras o simplemente protectoras? ¿Os habéis sentido identificados con alguna de estas situaciones? Dejad vuestros comentarios abajo y compartid vuestras series favoritas con nosotros. Nos encanta leeros. Y si tenéis alguna petición para próximos vídeos, no dudéis en dejárnosla saber. Y por supuesto, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un buen me gusta, compartirlo con vuestros amigos seriéfilos y, lo más importante, suscribíos al canal para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas. Desde sorteos de productos oficiales de vuestras series favoritas hasta entrevistas exclusivas con los actores más populares del momento. No os lo podéis perder. Muchísimas gracias por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengáis un día maravilloso. Adiós.